El error más costoso que puedes cometer si quieres que te valoren es intentar que te valoren. Explicarte de más para que la gente entienda tus razones. Justificar cada decisión que tomas para que nadie te malinterprete. Bajar el tono cuando alguien levanta el suyo para no parecer conflictivo. Dar más de lo que recibes esperando que el otro note el esfuerzo. Aceptar formas de trato que no merecías esperando que con el tiempo cambien. Y la paradoja cruel es que nada de eso produce el respeto que buscas. Lo produce todo lo contrario. Porque las personas no valoran en proporción a cuánto les explicas. Valoran en proporción a cuánto te valoras tú. Y cuando te ven explicarte, justificarte, ceder más de lo justo, lo que leen no es generosidad, es inseguridad. Y la inseguridad, aunque nadie lo diga en voz alta, rebaja el precio que el mundo te pone. Los maestros budistas entendieron esto con una claridad que sigue siendo incómoda hoy. El respeto no se pide, no se negocia, no se gana siendo simpático, ni siendo útil, ni siendo quien más da. Se proyecta desde dentro, desde la forma en que te tratas a ti mismo, desde las decisiones que tomas, desde lo que permites y lo que no, desde el peso de tus palabras y la firmeza de tu silencio. Lo que voy a compartir contigo hoy son 7 enseñanzas budistas para que actúes con la dignidad que hace que los demás te valoren sin que tengas que pedirlo. No son técnicas de manipulación ni estrategias para aparentar lo que no eres. Son principios para dejar de traicionarte a ti mismo y empezar a proyectar hacia afuera lo que realmente llevas dentro. Suscríbete si este canal te da algo que vale la pena. Y si conoces a alguien que trabaja duro por el respeto de los demás y siente que nunca llega, compártele este vídeo. Porque lo que aprenderá aquí cambia la dirección desde la que busca. Vamos con la primera enseñanza. La mayoría de personas que busca ser valorada está mirando en la dirección equivocada. Mira hacia afuera. ¿Qué dicen los demás? ¿Cómo la perciben? ¿Qué imagen proyecta? Si les cae bien, si la aprueban. Y esa búsqueda constante de validación externa tiene una consecuencia que siempre produce el efecto contrario al que busca. Quien necesita la aprobación de los demás para sentirse valioso, nunca llega a sentirse valioso. Porque la aprobación de afuera no puede llenar un vacío que está adentro. Buda enseñó que la dignidad, que es la base desde la que cualquier forma real de respeto se construye, no se consigue, se reconoce. Está en ti desde antes de que nadie te la diera o te la quitara. No depende de tus logros, de tu historia, de lo que hayas conseguido o perdido. Es inherente a lo que eres. Pero hay algo que la oscurece. La oscurece cada vez que te tratas a ti mismo peor de lo que tratarías a alguien a quien quieres. Cada vez que aceptas algo que sabes que no mereces porque tienes miedo del conflicto. Cada vez que te explicas más de lo necesario porque en el fondo crees que si no te explicas, la gente no va a entender tu valor. Cada vez que priorizas cómo te ven por encima de cómo te tratas. La práctica budista para esto no es construir una imagen más sólida hacia afuera. Es hacer exactamente lo contrario. Prestar atención a cuándo y cómo te traicionas a ti mismo. Cuándo dices que sí cuando quieres decir que no. Cuándo explicas lo que no necesitas explicar. Cuándo bajas tu estándar para encajar en el de otro. Esos momentos no son pequeños. Son los momentos en que le enseñas al mundo cómo valorarte. Y el mundo aprende rápido. Hay una enseñanza budista que dice que el mayor enemigo de una persona no está afuera. Está en los pequeños actos de cobardía
que comete contra sí misma cada día. No la cobardía grande y visible, la cobardía pequeña, la que cede un poco aquí, la que silencia un poco allá, la que se dobla un poco más de lo justo, porque en ese momento parece más fácil. Esa cobardía acumulada construye una imagen interna de ti mismo que el mundo percibe, y lo percibe antes de que abras la boca. Hay una diferencia observable entre cómo habla alguien que se siente seguro de su valor y cómo habla alguien que no. El segundo habla más, explica más, justifica más, llena los silencios con palabras porque el silencio le parece peligroso, como si en el silencio los demás pudieran ver algo que prefiere que no vean. El primero habla lo necesario, no porque sea frío ni distante, porque no necesita convencer a nadie de nada. Sus palabras tienen peso precisamente porque no son muchas, y sus silencios tienen autoridad precisamente porque no los llena con nerviosismo. Los maestros budistas practicaban el silencio como una de las formas más poderosas de comunicación. No el silencio pasivo, ni el silencio de quien no tiene nada que decir. El silencio intencional. El silencio de quien sabe que no todo merece una respuesta. El silencio de quien no reacciona ante cada provocación. El silencio de quien deja que sus acciones hablen en lugar de sus justificaciones. Hay una escena que se repite en las tradiciones budistas que lo ilustra muy bien. Un estudiante llega ante el maestro con una pregunta desafiante, con la intención de desconcertarlo o de demostrar su propia inteligencia. Y el maestro no responde, no porque no tenga respuesta, porque entiende que algunas preguntas no merecen ser respondidas. Y ese silencio, esa calma que no se agita ante la provocación, dice más sobre la sabiduría del maestro que cualquier respuesta brillante podría decir. La próxima vez que sientas el impulso de explicarte ante alguien que no ha pedido una explicación, o de justificarte ante alguien que no merece la energía de tu justificación, prueba el silencio. No como castigo ni como juego de poder, como dignidad, como la expresión tranquila de quien sabe que no necesita tu defensa, porque tu valor no depende de que esa persona lo entienda. Una de las cosas más dolorosas que le puede ocurrir a una persona que quiere ser valorada es gastar años de energía intentando ganarse el respeto de alguien que simplemente no lo va a dar. El jefe que nunca reconoce el trabajo, aunque sea brillante. La persona que siempre encuentra el defecto, aunque todo esté bien hecho. El familiar que rebaja cada logro. El amigo que siempre tiene algo más importante que lo tuyo. Y la persona que los busca va probando diferentes estrategias. Dar más, esforzarse más, explicarse mejor, ser más paciente, ser más comprensiva. Y nada funciona. Porque el problema nunca fue lo que hiciste o dejaste de hacer. Buda enseñó que hay personas cuya forma de relacionarse con el mundo incluye rebajar a los demás, no siempre con mala intención, a veces desde sus propias heridas, a veces desde sus propias inseguridades. Pero el resultado es el mismo. Estar cerca de ellas tiene un precio que se paga en autoestima, en energía y en tiempo que no vuelve. La enseñanza no es juzgar a esas personas, es reconocerlas. Y una vez reconocidas, entender que el respeto que buscas de ellas no existe, no porque no lo merezcas, porque ellas no tienen capacidad de darlo, o no tienen disposición, o no están en un lugar en el que eso sea posible. Y seguir buscando ahí no es perseverancia, es gastar en el lugar equivocado una energía que merece ir a otro sitio.
Las personas que realmente te valoran lo muestran sin que pidas, sin que recuerdes lo que hiciste, sin que lo pongas en valor. Lo ven y lo dicen o lo demuestran. La diferencia entre ambos tipos de personas en tu vida no siempre es fácil de aceptar, pero verla con claridad es el primer paso para protegerte de las primeras y abrirte más a las segundas. Buda enseñó que hay un gran ahorro de energía en dejar de intentar cambiar a quien no puede o no quiere verte. Esa energía que gastas buscando el reconocimiento de quien no lo va a dar, dirigida hacia quien ya te ve, produce una experiencia completamente diferente de lo que significa ser valorado. No más esfuerzo, solo esfuerzo bien dirigido. ¿Cuántas veces has dado una explicación que nadie te pidió? ¿Cuántas veces has justificado una decisión que era completamente tuya ante alguien que no tenía ningún derecho sobre ella, simplemente porque el silencio te incomodaba o porque temías que te juzgaran? Explicarse de más es uno de los hábitos más costosos para la dignidad personal. Y la mayoría de las personas lo hace sin darse cuenta. Lo hace por educación. Lo hace por costumbre. Lo hace porque cree que si da suficientes razones, la otra persona dejará de juzgarla. Pero suele ocurrir lo contrario. Cuantas más razones das, más le estás comunicando a la otra persona que necesitas su aprobación para sentirte tranquilo con tu decisión. Buda enseñó que la persona que conoce su camino no necesita que todos entiendan su camino. No por arrogancia, por claridad. Porque cuando tienes claridad sobre por qué haces lo que haces y sobre que ese por qué es válido, no necesitas que alguien de afuera lo confirme. La confirmación ya la tienes. Hay una diferencia muy clara entre explicar y justificar. Explicar ocurre cuando alguien que tiene derecho a saber algo legítimamente necesita información que tú puedes dar. Justificar ocurre cuando intentas convencer a alguien de que tienes razón en hacer lo que haces, aunque esa persona no tenga ningún derecho real sobre tu decisión. El primero es comunicación. El segundo es rendición de cuentas ante quien no te las pidió. Empieza a notar cuándo justificas y cuándo explicas. Y cuando notes que estás justificando, hazlo de forma consciente. No porque quieras ser descortés, sino porque el acto de dejar de justificarte innecesariamente le envía al mundo un mensaje muy claro. Sé lo que hago y no necesito tu permiso para hacerlo. Ese mensaje genera más respeto que cualquier explicación brillante que puedas dar. Los maestros budistas tenían un principio sobre el habla que aplica perfectamente aquí. Habla cuando tus palabras sean mejores que tu silencio. Aplicado a la justificación, se convierte en esto. Justifícate cuando tu explicación añada algo necesario, no cuando solo esté llenando el espacio que deja tu inseguridad. La diferencia entre ambas situaciones, cuando aprendes a verla, es inmediata. Y elegir el silencio en la segunda produce, casi siempre, más impacto que cualquier cosa que hayas dicho. Uno de los miedos más comunes cuando se habla de poner límites es que al hacerlo se van a ir las personas, que si dices que no, el otro se va a ofender, que si marcas lo que no aceptas, la relación se va a dañar, que si te mantienes firme en algo, el precio va a ser el afecto de alguien que te importa. Y a veces ocurre. A veces alguien se va cuando pones un límite, y eso duele. Pero Buda enseñó algo sobre eso que con el tiempo resulta innegable. Quien se aleja cuando pones un límite no estaba quedándose por ti. Se estaba quedando por la versión de ti
que no tenía límites, por la versión que decía que sí aunque quisiera decir que no, por la versión que cedía aunque le costara. Y cuando esa versión ya no está disponible, ya no hay razón para quedarse. Los límites son una criba, pero una criba que trabaja en tu favor. Las personas que se quedan cuando los pones son las que realmente están ahí por ti, las que ven tus límites como parte de quien eres y los respetan. Y las relaciones que se construyen sobre ese respeto mutuo son las únicas relaciones donde hay verdadera conexión, verdadera confianza y verdadero valor. La práctica budista aquí no es construir muros, es establecer el terreno desde el que te relacionas, no lo que no toleras de los demás, lo que no te permites a ti mismo aceptar. Porque la diferencia entre un muro y un límite es esta: el muro aparta a todos. El límite define dónde empieza tu espacio, y quien respeta tu espacio puede entrar en él. Quien no lo respeta te está indicando algo muy importante sobre si pertenece a ese espacio. Y aquí hay algo que sorprende a mucha gente cuando lo experimenta por primera vez. Cuando pones un límite desde la calma, sin agresividad, sin drama, simplemente como una declaración de lo que es, las personas que merecen estar en tu vida no se ofenden, lo respetan. Incluso, muchas veces, empiezan a valorarte más. Porque han encontrado algo que escasea, una persona que sabe lo que es y no lo negocia. Piensa en las personas que más admiras, no las que más te gustan necesariamente, las que más respetas, las que cuando hablan escuchas, las que cuando toman una posición la mantienes en cuenta, las que tienen algo que no puedes explicar del todo, pero que reconoces de inmediato. Ahora pregúntate, ¿necesitan tu aprobación? ¿Buscan que les digas que tienen razón antes de decir lo que piensan? ¿Cambian de posición cuando detectan que a alguien no le gusta lo que dijeron? ¿Hacen cosas para impresionarte? La respuesta, casi con certeza, es no. Y eso es exactamente lo que las hace admirables. No que tengan razón en todo, no que sean perfectas, sino que actúan desde sus propios valores sin necesitar que tú valides esos valores para poder sostenerlos. Buda lo enseñó así. La persona que busca aprobación constantemente ya ha perdido su centro, porque su centro no está en ella, está en los demás. Está en lo que los demás piensen, en lo que los demás aprueben, en lo que los demás consideren correcto. Y una persona sin centro propio no genera respeto. Genera, en el mejor de los casos, lástima. En el peor, una señal de que puede ser movida con facilidad. La práctica para esto es una de las más difíciles y más transformadoras del budismo. Actuar desde lo que crees que es correcto, aunque no estés seguro de que los demás lo van a aprobar. No como rebeldía, como integridad, como el acto de ser, aunque cueste, la persona que realmente eres en lugar de la versión que cree que será más aceptada. Todo lo que hemos hablado hoy converge aquí, en esta última enseñanza, que es en realidad la raíz de todas las demás. No puedes recibir de los demás más respeto del que tú mismo te das. Es imposible, no porque el mundo sea injusto, ni porque las personas sean malas, sino porque el respeto que proyectas determina el respeto que atraes. Y el respeto que proyectas viene directamente del respeto que te tienes. Cuando te permites cosas que sabes que no mereces, le estás enseñando a los demás que puedes ser tratado así. Cuando cedes en lo que no deberías ceder, estás dibujando el mapa de lo que es negociable en ti.
Cuando te explicas ante quien no merece tu explicación, estás confirmando que necesitas su aprobación. Cada uno de esos gestos, aunque parezca pequeño, forma la imagen que el mundo tiene de cuánto vales. Hay una historia budista sobre un monje que visitó una aldea donde nadie lo respetaba. Le lanzaban insultos, lo ignoraban, lo trataban con desdén. Y el monje no respondía, no se enfadaba, no se defendía. Simplemente seguía caminando con la misma calma con la que había llegado. Un aldeano le preguntó: ¿cómo es posible que no te afecte nada de lo que te decimos? El monje respondió: si alguien te ofrece un regalo y tú no lo aceptas, ¿de quién sigue siendo el regalo? El aldeano pensó un momento. ¿De quién lo ofrece? Exacto, dijo el monje. Lo mismo ocurre con el insulto. El monje podía mantenerse íntegro ante el desprecio, no porque fuera insensible, sino porque su sentido de su propio valor no dependía de lo que aquella gente dijera o hiciera. Tenía un suelo interno lo suficientemente sólido como para que lo que venía de fuera no lo moviera. Ese suelo no se construye consiguiendo más logros ni más reconocimiento. Se construye tratándote a ti mismo con el mismo respeto que esperarías de los demás, hablándote como hablarías a alguien a quien quieres, tomando decisiones que honren lo que vales, aunque nadie esté mirando, siendo fiel a lo que eres aunque sea incómodo. Porque la persona que hace eso de forma consistente, en privado y en público, ya no necesita que el mundo le diga cuánto vale. Lo sabe, y el mundo, tarde o temprano, lo aprende también. La dignidad no es algo que consigues cuando te tratan bien, es lo que tienes cuando te tratas bien a ti mismo primero. Y desde ahí, desde ese lugar, el mundo aprende cómo relacionarse contigo. Hoy, antes de que acabe el día, hazte una pregunta honesta. ¿En qué parte de mi vida me estoy tratando con menos respeto del que merezco? No como autocrítica, como observación, porque solo lo que puedes ver puedes cambiarlo. Y si al hacerte esa pregunta aparece algo concreto, algo que sabes que llevas tiempo tolerando sin querer, ese momento de claridad ya es el inicio de algo diferente. No necesitas resolverlo todo hoy, solo necesitas verlo. Porque la dignidad empieza siempre en el mismo lugar, en el momento en que decides que lo que eres merece ser tratado como lo que es. Cuéntame en los comentarios qué enseñanza de las 7 fue la que más tocó algo dentro de ti. Me interesa leerlo. Y si este vídeo llegó en un momento en que necesitabas recordar que no tienes que ganarte el respeto que ya mereces, suscríbete para seguir recibiendo enseñanzas que te recuerden quién eres. Hasta el próximo vídeo.